Y en relación a los I-220A nos han entrado varias preguntas recientemente. Quería preguntarte si hay algo nuevo, porque hay muchas personas preguntando si un I-220A puede solicitar, con una residencia pendiente, puede solicitar un advance parole. Se repitió mucho esa pregunta. Quería preguntarte si hay algo nuevo en relación a esto, si hay alguna novedad. Ok, el concepto de advance parole es el siguiente. Cuando una persona presenta una residencia permanente con USCIS, puede pedir bajo el estatus de esa residencia permanente un parol avanzado para que la persona pueda salir en caso de emergencia y regresarse a los Estados Unidos de forma legal. Y al regresar va a tener una entrada legal. ¿Qué pasa? Por lo general, inmigración no te va a dar un parol avanzado si usted entró inicialmente a los Estados Unidos de forma ilegal o si usted está actualmente en proceso de corte. Entonces, por práctica, en mi oficina no le solicitamos el parol a las personas que han entrado de manera ilegal al país porque en la mayoría de los casos USCIS no los va a aprobar. Lo que hemos visto es que hay casos que sí les han aprobado el parol avanzado a pesar de haber entrado de manera ilegal y entonces ahora las personas están preguntando, bueno, si yo salgo y regreso, entonces voy a tener una entrada legal para propósitos de la ley de ajuste cubano y voy a poder ajustarme bajo la ley de ajuste cubano. Y la realidad es que probablemente no. Hay un caso que indica que si la persona recibió un parol avanzado por una residencia permanente y bajo ese parol avanzado salió del país y volvió a entrar y luego esa residencia permanente se la niegan, la entrada por ese parol está cancelada y no se consideraría una entrada válida para propósitos de una segunda residencia. Es decir, si la persona nunca tuvo una entrada legal, pues esa entrada bajo ese parol de esa residencia que le negaron no le serviría para poder hacer una residencia nuevamente aquí en los Estados Unidos. Es como que si tú tenías una entrada ilegal y te dimos el parol, pero al final al final del trámite te negamos tu residencia, pues no te vamos a contar eso como una entrada válida. Sin embargo, si la persona tiene un TPS y viaja con el parol avanzado y luego se regresa acá a los Estados Unidos, eso sí es una entrada válida y sí pueden usar esa entrada válida para aplicar a la residencia. Entonces, los venezolanos, por ejemplo, que estén casados con ciudadanos americanos que reciban TPS, pueden viajar, se regresan, ya tienen la entrada legal y con eso pudieran aplicar a una residencia permanente. Así que tienen opciones. Lo otro con respecto a los cubanos y la I-220A es que muchas personas me están preguntando si pueden solicitar un parol interino, es decir, un parol aquí en los Estados Unidos con la oficina de USCIS. En el mes de diciembre, nosotros vimos un memorándum que fue de hecho compartido en las redes donde se decía a la gente no le pidan parol a ICE, si usted califica para pedir un parol, ICE te lo va a dar. La realidad es que ICE no ha dado más paroles, esa cantidad de personas que recibieron paroles por correo no los han recibido más. La mayoría de las oficinas de ICE se ha puesto bien estrictos para el tema de los paroles humanitarios, pero si usted no está en la Corte de Inmigración y usted tiene circunstancias extremas que meriten la aprobación de un parol, se puede solicitar pedirle un parol a USCIS. Ojo, tienen que ser circunstancias bien extremas. Así que esa es otra opción que se puede indagar. Yo lo había mencionado anteriormente, honestamente hasta ahora no he hecho ninguno de esos casos porque no he tenido un caso que yo diga, ¿sabes qué? Yo creo que este llega al punto de consideración de que si es una condición extrema que merita la consideración de USCIS. Pero a lo mejor dentro de poco, pues si me sale un caso que yo considere que es un buen candidato para ese proceso, pues lo estaríamos haciendo. Ahora, en ese caso, ¿no? En ese caso específico, la consideración de que es una circunstancia extrema es subjetiva o hay o hay una indicación de qué considera UCIS una circunstancia extrema, porque puede ser muy variable, ¿no? De persona a persona. No, realmente es algo subjetivo. Nosotros evaluamos el caso y decimos, ok, ¿sabes qué? A lo mejor aquí
hay una condición médica muy severa o la persona definitivamente tiene muchos equities que merezca la aprobación de USCIS. So, ponerlo en la balanza, pero yo creo que ya cuando tú te vas directamente a USCIS a pedir un parol humanitario, el estándar de humanitarian y significant public benefit es mucho más alto que el que estábamos tratando de usar y aplicar con ICE. ICE básicamente con mucho menos discreción estaba accediendo a dar los paroles, pero ya cuando tú te vas a USCIS, pues tú tienes que tener mucho más que aportar, mucho más factores a tu favor para que entonces ellos vayan a considerar. Y la realidad es que, te digo, para mí es tan alto que no creo todavía que tenga un caso que yo diga, ¿sabes qué? Este caso sí lo merita, lo voy a intentar. Claro, los casos que estábamos viendo con ICE, que las personas decían, bueno, estoy estudiando y va a tener un beneficio público, ¿no? Que yo esté acá. Eso no serviría, con eso no bastaría para convencer a UCIS que te dé un parol humanitario. Probablemente no. Yo por lo menos hasta ahora mismo no lo he intentado y yo no creo que USCIS lo vaya a dar en esas condiciones. Pero hay que ver, a lo mejor en un futuro sí, pero yo en lo personal no, y en mi opinión, o sea, en lo personal y mi opinión legal no creo que lo vayan a otorgar, por lo tanto no lo he ofrecido como una opción, pero sí es bueno que saber que pueden explorar. Que existe la posibilidad, claro. Que existe la posibilidad, sobre todo para aquellas personas que no tienen proceso, o sea, obviamente tienes que tomar esto en cuenta, la persona no puede tener un proceso de corte. La mayoría de las personas con las que yo me encuentro actualmente tienen un proceso de corte o de alguna forma u otra están bajo la jurisdicción de ICE porque se están reportando con ICE y por lo tanto no tienen otra opción que ir a ICE y pedirle este parol a ICE. Y no hay riesgo de que si le pides ese parol a UCIS, tú no estás en corte y te remita a corte o te cambie. Eso no existe. Es el mismo riesgo que si lo fueras a hacer con ICE. Ok, el mismo riesgo. Okay. El mismo ¿Existe riesgo entonces? Sí, sí existe. Definitivamente sí existe. Sí. Ok. Bueno, es algo que tienes que tener en cuenta, pues tienes que evaluar, ¿no? Si tienes un caso más o menos y existe riesgo que te lleven a corte, bueno, tienes que pensar si vale la pena. Claro que sí. Bueno, vamos a pasar las preguntas. Ya tenemos muchísimas preguntas. Y tenemos la primera de Andrés. Y dice, hola, gracias a ambos por su espacio. Si traje a mis hijos pequeños por la frontera, todos I-220A, ¿esto me descalifica para el perdón y salir a proceso consular?